de haber sido aplazado por varios trimestres el regreso de Grupo Aeroméxico al mercado accionario con su oferta pública inicial en el New York Stock Exchange y en la Bolsa Mexicana de Valores, era uno de los eventos que mayor expectativa generaba entre los inversionistas. Vamos a platicar con Brian Rodríguez, él es analista bursátil del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes. Hola Darío, muy buena tarde, un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenidos, Brian. Muchas gracias Rogelio, muy buena tarde. Oye, Brian, ¿qué significa o qué, pues sí, qué significado tiene pues esta colocación del grupo Aeroméxico pues en un mercado seco desde hace ya muchísimos meses atrás, cero emisiones, cero operaciones y sí muchos deslistes? Claro que sí, Darío. Mira, desde nuestra perspectiva se junta con un mercado bastante atractivo, un mercado accionario en México que está en máximos históricos, que adicionalmente los futuros también de nuestro principal índice se han podido colocar en otros mercados y que los inversionistas internacionales tienen acceso a él. Esta, como bien comentabas tú, bueno, ha habido varios retos, muchas salidas, pero justamente creo que esto es ese punto de inflexión en el que hay una mayor confianza de nueva cuenta, en el que pareciera que el mercado podría estar teniendo un repunte y buscar un punto de inflexión. Y por qué no también justamente pensar que este podría ser un parteaguas para que algunas otras empresas comiencen a buscar listarse, ¿no? Porque, por ejemplo, también en los últimos meses teníamos a Fibra Next. Entonces creemos que esto, sumado a algunas otras empresas que han tenido el apetito también por listarse, algunas otras decisiones también que han generado ahí algunos nombres adicionales más allá de que ya es parte del valor de mercado que estaba dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, pues creemos que se junta en una coyuntura bastante atractiva, ¿no? Un mercado en máximos históricos y como no, como tú comentabas, un 2025 en el que se rompe esta racha de varios años sin OPIs nuevas. Claro. Brian, ¿y cómo estuvo la demanda por los títulos de Aeroméxico, sobre todo a la luz de pues las noticias de las últimas semanas con el tema de Delta? Claro que sí, justamente a diversos medios, particularmente, bueno, la plataforma de Bloomberg hacía en algunos artículos mención que incluso respecto a la oferta, en algunos momentos la demanda superó hasta en 10 veces este incentivo, ¿no? Este ímpetu por participar en el papel. Ya al final, a la hora de reflejar los últimos resultados, incluso vimos una sobreasignación por parte de algunos accionistas, con lo cual van a permitir que después de esta oferta primaria y secundaria que se dio, prácticamente veamos todavía una sobreasignación de hasta un 15%. Entonces, sí, como bien comentas, existe todavía el reto con Delta, pero que incluso Delta también todavía está muy comprometido con Aeroméxico. Firma también, de hecho, hay un papel, bueno, justamente para no hacer unas compras masivas en los próximos 4 años, pero al final del día termina por reflejar ese compromiso que tiene con Aeroméxico, más allá de los retos que hay actualmente con la alianza. Eso también generó bastante confianza entre los inversionistas y vimos una apertura también, bueno, una OPI bastante atractiva y que al mismo tiempo se suma con una primera sesión en el mercado también de manera positiva, lo que termina por reafirmar este apetito por parte del mercado. O sea, el mercado está encantado con Aeroméxico porque independientemente de este proceso que quizás pudiera derivar en la disolución de la alianza estratégica con Delta que mencionaba Rogelio, pues está el otro asunto de restringir, el gobierno de Estados Unidos está restringiendo crecimientos de nuevas rutas de aerolíneas, como es el caso de Aeroméxico en Estados Unidos por las diferencias que hay con el acuerdo bilateral. Así es, Darío, son algunos retos, también persiste para el resto de las aerolíneas. Creemos también que el hecho de que Aeroméxico esté listada en Estados Unidos no quiere decir que va a tener un trato preferencial, pero sí creemos que al mismo tiempo podría a lo mejor por algunos medios buscar también algún ciertos beneficios, ¿no? De momento sí está el reto de que no, de que a lo mejor se están prohibiendo algunas rutas, particularmente el transporte de carga. Eso sí tiene un reto para las aerolíneas en general. Pero por el otro lado, al final del día, el levantar recursos dentro del mercado accionario te va a permitir tener dinero para tu capital de trabajo, dinero para hacer a lo mejor algunos arrendamientos o adquisiciones de aeronaves y ahora sí comenzar a buscar qué rutas o conexiones que pudieran tener esos retos, particularmente hacia Estados Unidos, ver si podemos a lo mejor
colocarlas en otras rutas o vuelos directos después, que a lo mejor es en caso también de que se rompiera esta alianza con Delta, pues buscar si estos recursos que se están levantando pudieran abonar a que nuevas aeronaves puedan satisfacer esa demanda que hay actualmente. Por otro lado, también justo, ¿qué otros beneficios ven los inversionistas dentro de esta colocación? Que al estar en Estados Unidos, también va a permitir que quizá el costo de fondeo para participar en posible deuda futura puede ser incluso un poco más económica respecto a otros mercados como el local. Claro. Brian, platícanos un poco cómo estuvieron los múltiplos de colocación, a qué tanto ayudó, como nos mencionabas hace un rato, pues la subida interesante que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores. Claro que sí, Darío. Mira, de momento la Bolsa Mexicana de Valores en estos máximos ya cotiza un múltiplo, podríamos decirlo, limitado. Hay nombres muy importantes, como el caso de Grupo México, como el caso de Cemex, que han tenido un desempeño bastante atractivo. El caso de Peñoles, que es la más ganadora dentro de la muestra, que han elevado el múltiplo del mercado local, quizá a niveles en los que pareciera ser que hay algún premio respecto al múltiplo promedio de los últimos meses. Sin embargo, también cuando ya arrastramos la historia hacia múltiplos históricos, vemos que sí hay todavía cierta oportunidad, y más cuando hacemos algunos múltiplos respecto a las utilidades, pareciera ser que todavía hay espacio para que el mercado pueda estar consolidando o manteniéndose en esta parte alta. Esto al mismo tiempo, te digo, justo hace el reflejo de la certidumbre o de la confianza que tienen los inversionistas, y eso abona justamente a que OPIs como esta también salgan a un buen múltiplo. Justamente Aeroméxico también, respecto a los precios iniciales que tenía o que ellos mismos estaban estimando, la demanda ha superado justamente a Aeroméxico, y creemos que tuvimos una OPI bastante significativa de manera positiva y que al mismo tiempo se alinea con los múltiplos. ¿No? Ahora, qué habrá que esperar hacia futuro? Nosotros estamos esperando que haya crecimientos en el EBITDA para el cierre del año todavía de un dígito medio, particularmente para el cuarto trimestre, recordando que el primer semestre fue un crecimiento de doble dígito, y para 2026 pareciera ser que podría mantenerse este crecimiento orgánico, pero al mismo tiempo vemos menores costos y gastos que puedan mejorar los márgenes operativos de las empresas, y en ese sentido un mayor EBITDA y al mismo tiempo mayores utilidades. Entonces no descartamos incluso que el mercado pudiera seguir pagando a múltiplos elevados el resto del mercado, la principal muestra particularmente de la bolsa, tanto al cierre del 2025 como para el 2026. Y en el caso de Aeroméxico, ¿cuáles fueron los múltiplos a partir de este precio de mercado? ¿Cómo se compara con sus utilidades, con su flujo libre, Claro, su EBITDA? claro, Rogelio, mira, en el caso de Aeroméxico viene de una reestructura financiera en el que quizás los múltiplos todavía pudieran estar distorsionados. ¿Por qué? Porque también cabe recordar que es la misma empresa con una estructura financiera muy diferente, pero que antes del someterse a un capítulo 11 bajo la ley de quiebras, venía arrastrando múltiplos atípicos, ¿no? Con pérdidas netas. Prácticamente era una empresa quebrada. Ahora, actualmente es complicado todavía tener digamos, el múltiplo final o el múltiplo al que se estará sometiendo para futuras ocasiones, pero bueno, al menos respecto al sector, que podríamos decir que ha estado históricamente moviéndose entre un 6 y un 10 veces el Firm Value EBITDA, para que es como se mide a las aerolíneas, pareciera ser que en el largo plazo, o al menos en las próximas sesiones, debería de estarse alineando a estos múltiplos del sector. Oye, Brian, ¿crees tú que esta OPI de Aeroméxico abra camino, abra brecha, anime a nuevas empresas pues listarse en la Bolsa Mexicana de Valores a fin de compensar la pérdida de las últimas, que son creo que como 15 Sí. empresas que se han venido deslistando en los últimos 6, 7 años? Eh, Pareciera ser que es una muy buena base, Darío. ¿Por qué? Por lo que te comentaba, no hubo una muy buena demanda. Eso pareciera ser que al mismo tiempo que se paga un buen múltiplo, y que incluso al menos la primera sesión muestra ese apetito por parte de los inversionistas, sumado a un mercado que tiene mayor exposición incluso en el mercado internacional, al menos en el mercado de los futuros, sí puede generar ese incentivo, o como te lo mencionaba al comienzo de esta participación, un punto de inflexión para el mercado local. Ahí está Fibra Next, ahí está Aeroméxico. En su momento Viva Aerobús también tuvo la intención de listarse, lo hace a través de deuda dentro de la bolsa con algunas bursas, a través de certificados bursátiles, pero al final del día creo que eso podría generar para las mismas aerolíneas, en el caso de Viva Aerobús, a lo mejor un incentivo de ver que hubo muy buen resultado y un muy buen apetito por la parte de los inversionistas. Oye, Brian, y en la parte secundaria, ¿qué porcentaje fue de esta oferta?
En la parte secundaria, al menos dentro del mercado local, representó el 74.5%, fue el más representativo en el mercado mexicano, y en el mercado estadounidense representó aproximadamente un 37%. En el acumulado, desde nuestros cálculos, prácticamente son 180 millones de dólares los que se colocan dentro de la primaria, más la privada que se dio, que viene siendo prácticamente un 70%, si no mal recuerdo el dato exacto, de la colocación total. Bien. Brian Rodríguez, analista bursátil del Grupo Financiero Monex. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, Darío, y muchas gracias, Rogelio. Un saludo a toda la auditoría. Otro para ti.